bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Y bueno, pues en esta ocasión tendremos un par de programas sobre un debate que se ha dado en las últimas semanas y meses sobre lo que es desigualdad y lo que es pobreza. Y esto ha suscitado una serie de opiniones a veces encontradas. Y pues yo quisiera darles la bienvenida al maestro Roberto Vélez Grajales, quien es director del programa de movilidad social del CEI. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Y al maestro también Rodolfo de la Torre, quien es también investigador del centro y director del área de desarrollo social con equidad. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues lo que queremos comentar con ustedes es sobre este debate que existe y cómo se ve desde el punto de vista del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, del CEI, porque pues aparentemente hay ahí varias cosas. Digamos, si les parece bien, podríamos enmarcar ese debate primero. No sé, Roberto, si quisieras dar una introducción, Rodolfo, sobre este tema. Bueno, ya cerca de un año, varios meses, se presentó este reporte de Oxfam México sobre desigualdad. Fue muy llamativo porque le puso nombre y apellido a la concentración de los ingresos y la riqueza en el país, y a partir de ahí surgió una discusión que ya tiene varios años en la academia, pero que ahora se ha trasladado a una discusión en medios de comunicación, principalmente a través de columnistas, especialistas en temas sociales, y también algunos de los involucrados en estos nombres y apellidos mencionados por Oxfam han dicho algo al respecto. Entonces, eso es lo que ha sucedido. La discusión está entre las causas de la desigualdad, cómo combatirla, si es que hay que combatirla frontalmente o se resuelve el problema de otra manera. Entonces en esas estamos, y claro que esto toca de manera directa los temas que en el centro trabajamos a través de movilidad social. Sí. Ahora, ahí Rodolfo, también tenemos un contexto incluso más amplio que es, además de lo que menciona Roberto, esto digamos la parte más cercana, pero si te vas más lejos, pues tenemos la publicación del libro de Piketty hace unos años, muchos de lo que ha estado hablando Stiglitz, sobre el tema de que la desigualdad ha ido empeorando y ha sido muy persistente, sobre todo en las últimas décadas, no solamente en México, sino a nivel global. Oxfam, con lo que casi podría llamar yo una cruzada, ¿no? Casi en contra de la desigualdad extrema. No sé, Rodolfo, si quisieras comentar algo sobre, digamos, este contexto amplio de este debate particular, bueno, no tan particular, pero que se está dando en el país. Bueno, sí, el tratamiento de los temas de pobreza y desigualdad en términos generales ha estado presente desde décadas atrás, enfatizándose principalmente en la parte de pobreza. Pero efectivamente, recientemente el tema de desigualdad está jugando un papel cada vez más importante, y yo creo que todo este contexto detona precisamente en las cifras que se dan, en donde aproximadamente 1% de la población a nivel mundial concentra más de la mitad de la riqueza. Y con esta medición ya tan, digamos, alarmante, pues empieza a recogerse mucho de lo que se ha dicho y a potenciarse. Y en el caso de México, pues la idea es que un puñado de multimillonarios están teniendo un poder semejante a más del 99% de la población. Entonces la gran pregunta es, ¿podemos seguir simplemente concentrándonos en la pobreza o tenemos que atender esta desigualdad extrema que no necesariamente pasa por la atención solo de la pobreza? A ver, entonces, ¿cómo plantearías tú el debate? ¿Cómo se ha planteado, digamos? Sí, digamos, aprovechando el hecho de que está a discusión, no en la academia, como dije antes, en la academia tiene años discutiéndose este tema, pero digamos, ya en los medios y en ámbitos más cercanos a la toma de decisiones, yo creo que es un buen momento para pensar si la política social que hemos venido manejando en el país en las últimas décadas es la más adecuada para
combatir este problema que es el de pobreza, ¿no? Y entonces, un planteamiento ahí es decir, si hemos transformado nuestra política social en un conjunto, además de mantener ciertos pilares, pero en un conjunto de programas específicos para atacar grupos en particular que son más vulnerables, que están en condición de pobreza y tal, y eso no nos ha funcionado. Entonces la pregunta ahí es, y vale la pena retomar la discusión que está planteando Oxfam, si más bien la pobreza es un efecto de algo más, y lo que estamos atacando es el efecto y no más bien las causas. En este caso particular, el tema de desigualdad, y ahí entonces tendríamos que entrar a una discusión sobre las características de la desigualdad, el tipo de desigualdad que estamos hablando, y dado eso, entonces, ¿qué tipo de desigualdad deberíamos estar atacando? Sí, lo que creo es que ya ha habido un contrapunto claramente de posiciones. El señalamiento de un grupo de multimillonarios en el caso de México está teniendo un poder desproporcionado que hay que vigilar y, de ser posible, limitar. Y la respuesta es, tener ese grupo de multimillonarios no es malo, incluso es bueno, es un síntoma de que se está creando riqueza en el país y que la desigualdad que observamos pues es justificable porque proviene pues del esfuerzo, de la innovación, en fin, crear riqueza en el último término. Entonces se ha hecho el contrapunto de no se fijen tanto en este grupo o en general en aquellos que generan mucho ingreso, sino fíjense más en los pobres y salvémoslos a ellos. El problema con esta posición es que hay dos cosas. No toda desigualdad es justificable o es producto de la innovación, del esfuerzo, del trabajo. Puede provenir de la corrupción, puede provenir del poder monopólico, puede provenir de capturar a autoridades para que les sirvan a sus intereses en lugar de estar generando riqueza. Y por otro lado, también habrá que decir que pues, la liga que hay entre desigualdad y pobreza es una liga que no ha aparecido mucho en este debate, que es la movilidad social. Sin movilidad social es muy difícil salir de la pobreza y al parecer todo indica que la desigualdad está limitando la movilidad social. ¿Cómo lo verías tú ahí, Roberto? Sí, este último punto que toca Rodolfo es clave, es decir, cómo entendemos la persistencia de este grado de desigualdad y qué es lo que la está explicando, es decir, qué es lo que está detrás. Y nosotros en el centro lo que hemos hecho en los últimos años es analizar las condiciones intergeneracionales de la desigualdad estructural a través de este enfoque de movilidad social. Y lo que sabemos es que la composición de la desigualdad y tanto la desigualdad como de la pobreza en el país es persistente, es decir, es muy difícil cambiar el statu quo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un país con esas características de baja movilidad social, es muy difícil imaginarse una situación donde los recursos humanos se estén aprovechando de la mejor manera, ¿no? Entonces, la pregunta ahí luego vuelve a caer en términos de si lo que realmente estamos generando riqueza o lo que estamos haciendo es extraer rentas, ¿no? Unos cuantos están extrayendo rentas, ¿no? Y yo creo que esa discusión también hay que tenerla, es decir, nuestros empresarios, los más representativos, son un empresario tipo como el empresario que encontramos en Europa del Norte, en Estados Unidos, en Canadá, o son de otro tipo. Es decir, están compitiendo y están generando este valor agregado o están aprovechando condiciones de poder monopólico para extraer rentas sin necesariamente estar generando el valor agregado que podrían estar generando en condiciones más competitivas. Entonces ahí eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, o sea, a ver si entendí bien. Entonces el tema de una baja movilidad social, es decir, donde el lugar donde uno nace determina en gran medida qué sucede cuando eres adulto, de alguna forma está perpetuando pues mucho de esta situación, es decir, al tener muy baja movilidad social, muchos obstáculos a la movilidad social, que podemos entrar en ellos en un momento más, pues
como dice Roberto, pues realmente no está dando chance que mucha gente llegue y por lo tanto que pudiera ser pues menos disparejo, ¿no? El logro, digamos, pues de las personas conforme pasa la vida. Pero ahí es en donde se puede ver, es decir, si hubiera mucha movilidad social, vamos a poner hipotéticamente que hubiera mucha movilidad social en el país, que todo el mundo tuviera unas oportunidades semejantes, que el origen donde uno nace no determina lo que sigue, ¿sería más vendible la idea de soportar cierta desigualdad? Digamos que si eso se está dando, uno esperaría que la desigualdad resultante fuera una más natural que se dio en condiciones de competencia. Es decir, no es una que se está heredando y no es una inamovible en términos de economía política. Es decir, aquí que nadie se mueva y todos nos vamos repartiendo las rentas como nos las hemos repartido hasta el momento. Si uno desmonta esa parte, si tú tienes esas dos partes de la desigualdad, la que sería una natural por condiciones de competencia, donde claro hay gente con ciertas características y otra gente con otras características, y en el intercambio se va a dar esa desigualdad natural. Y hay otra que está más bien explicada por estos controles y por estas herencias, estos lastres que están generando desigualdad de oportunidad, que están haciendo que la desigualdad total todavía sea mayor y no nada más mayor, sino persistente en el tiempo, ¿no? Entonces esa parte sí es clave, ¿no? Muy bien. Nos tenemos que ir a un corte. Perdón, te detengo, pero te doy la palabra regresando. Estamos con ustedes en CEI en Contexto. Volvemos.